¿Qué te escuchaba? ¿Cuándo en la vida les he tomado algo que no hayamos visto en la práctica? No, díganme. Ya, mija, descanse, ya, mija, descanse, ya, descanse. Deja nomás. A ver, la anterior práctica yo les dije, tienen que reconocer esto, y eso mismo les toca. Es que esto es para mí. ¿Ya ven? No, es que yo también quería. Ay, es un ojito. Vamos a montar. Yo voy a montar. Sí, ¿qué me pasa por la mano? No me pasa por el cerebro. Yo para ponerlo al lado y yo quería traer un pedo. Es que les juro que es mejor. Sammy. Me pasa por la mano. Para todos. Dos es ver. ¿Sabes de comer? Infiel. Y Mañana infiel. le llevas a comer cevillazo. Mañana yo comí un cebillado bueno aquí. Qué buenas. ¿En dónde? Ay, ya donde vivo. ¿Dónde vives? 75 platazo así. Oye, ¿dónde? Eso es un pueblo. Ay, Pueblito Mágico. Ya, hagamos plan para comer el cebillado sin la Danae. Está gordito. Infiel de rey. Y yo, ay, eso debo entender bien, a ver cómo es. Es que no iba a ir. Pero por eso ya me llegó. Gabriel, venga. Es el seleccionado A. ¿Qué labios? Hay que entender bien esto. Y los amigos del Mike. Ay, no, ese muy feliz se queda por él. Salgo otra vez. Y pasa el Mike. Oh, qué lindo. Madre, me di cuenta de Salgo otra vez. A ver, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la simulación de modificaciones en relación a varias cosas. En relación a los diámetros del arteriol aferente, los diámetros del arteriol eferente, luego vamos a hacer una actividad de modificación de la presión para ver cómo estas modificaciones van a alterar la presión hidrostática capilar y cómo van a alterar la tasa de filtrado glomerular. Ahora, lo que nosotros debemos recordar es que para que se produzca el filtrado glomerular, ¿no es cierto que teníamos 4 presiones? La hidrostática del uno y hidrostática del otro, la oncótica del uno o la oncótica del otro. Cuando anulábamos todas las presiones, a la final, ¿quién ganaba de esas presiones? La hidrostática La del hidrostática del capilar, esa era la que ganaba, ¿no es cierto? Ya, entonces, a esa presión hidrostática del capilar nosotros la vamos a ver representada aquí, en esto que dice aquí, presión del capilar glomerular, esa presión, ¿ya? Si para que se produzca la filtración glomerular yo necesito la presión hidrostática del capilar, si yo aumento la presión hidrostática, o mejor dicho, expresado de otra manera, la filtración glomerular y la tasa de filtrado glomerular, la tasa es el volumen, la cantidad de líquido que se está filtrando. Si la tasa de filtrado glomerular y la filtración glomerular son dependientes del nivel de la presión hidrostática, si yo subo la presión hidrostática, subo la filtración. Si yo bajo la presión, bajo la filtración, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ok. Entonces, como ya sabemos, siempre primero vamos a ver una introducción que ya se las leo en 30 segundos. ¿Cuánto te falta para pasar? Ya, y como recordatorio también debemos analizar ¿Cuánto te falta que para pasar? nosotros tenemos en el 27. glomérulo, específicamente en el María. corpúsculo, tenemos las dos anteriores, ¿no es cierto? La por aferente y la aquí. eferente. La aferente es la que llega a la sangre del glomérulo y la eferente es por la que sale la sangre del glomérulo, ¿verdad? 21. Cree que lo venga para que así nos ayude con poquito. ¿Por qué la soltó? ¿Cuánto te falta, María? Ok.
En la primera actividad que vamos a hacer nosotros, en la primera actividad que tenemos nosotros aquí ahorita, vamos a verificar o vamos a evaluar el efecto del diámetro de las arteriolas, sea aferente o eferente, sobre la filtración glomerular. Vamos a modificar estos diámetros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un recipiente, el reservorio desde donde va a salir la sangre, un recipiente desde donde va a salir la sangre. Esta sería mi arteriola aferente. Este es mi glomérulo. Acá todo esto que yo tengo acá es la cápsula de Bowman, y en conjunto cápsula de Bowman y glomérulo se denomina como corpúsculo. La sangre pasa por el glomérulo, viene, regresa o sale del glomérulo por la arteriola eferente, y luego ya viene a este otro reservorio, por una parte. Y por otra parte, ¿qué es lo que tengo yo? El glomérulo, cápsula de Bowman, espacio urinario, en conjunto todo es el corpúsculo, y tengo túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, y aquí esto sería ya como decir la vejiga en donde se va a almacenar la orina, ¿no es cierto? Ya. Primero la introducción. Cada una del millón de nefronas de cada riñón, déjenme ver si se me cumplió uno, sí. Cada una del millón de nefronas de cada riñón consta de dos partes principales. Un componente tubular, o sea, todo esto que tenemos aquí, todos estos son los túbulos de la nefrona, y un componente vascular, el corpúsculo renal, esto que tenemos acá. El glomérulo es un nudo enmarañado de capilares que filtra el líquido desde la sangre hacia la luz del túbulo renal. La función del túbulo renal es procesar el fluido filtrado, también denominado ultrafiltrado. El túbulo renal comienza en una terminación ciega ensanchada denominada cápsula de Bowman o cápsula glomerular, que rodea al glomérulo y sirve para canalizar el filtrado hacia el resto del túbulo renal. En conjunto, el glomérulo y la cápsula de Bowman reciben el nombre de corpúsculo renal. Con cada glomérulo se van a asociar dos arteriolas, una arteriola aferente que alimenta el lecho capilar glomerular y una arteriola eferente que lo drena. Estas arteriolas son responsables del flujo sanguíneo a través del glomérulo. El diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la arteriola aferente, lo que restringe la salida del flujo sanguíneo del glomérulo. En consecuencia, la presión en los capilares glomerulares fuerza Sí, porque yo me pregunto eso. los capilares hacia la luz de la cápsula de Bowman. En esencia, todo en la sangre, a excepción de los glóbulos rojos y glóbulos blancos y proteínas plasmáticas, se filtra a través de la pared glomerular desde la cápsula de Bowman. El filtrado se mueve hacia el resto del túbulo renal para ser procesado. La función del túbulo es reabsorber todas las sustancias provechosas desde su luz y permitir que los productos de desecho viajen por todo el túbulo para ser eliminados del organismo. Durante la filtración glomerular, la sangre entra en el glomérulo desde la arteriola aferente y el plasma libre de proteínas fluye desde la sangre a través de las paredes de los capilares glomerulares y al interior de la cápsula de Bowman. La velocidad de filtración glomerular es un índice de la función renal. En los seres humanos, la velocidad de filtración oscila entre 80 y 140 mililitros minuto, de modo que en 24 horas los glomérulos producen hasta 180 litros de filtrado. El filtrado formado carece de restos celulares, esencialmente está libre de proteínas y contiene una concentración de sales o solutos y moléculas orgánicas similar al de la sangre. La velocidad de filtración glomerular puede ser alterada cambiando la resistencia de las arteriolas o su presión hidrostática. En esta actividad exploraremos el efecto de la modificación del radio de las arteriolas sobre la presión capilar y sobre la filtración glomerular. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí ahorita? Primero nos vamos a dar cuenta, por favor, arriba hay que subirle el diámetro de la arteriola aferente a 0,50 y de la eferente a 0,45. Y la presión le subimos a 90. Y damos de iniciar. Está subiendo la sangre, pasa por la arteriola aferente, llega hasta el glomérulo, sale por la arteriola eferente, genera presión y viene acá, ¿cierto? ¿Por qué se genera la presión dentro del capilar glomerular, dentro del glomérulo? Porque la arteriola
arteriola eferente siempre va a ser más pequeñita que la arteriola aferente. Entonces, la sangre que llega al glomérulo quiere salir por la arteriola eferente y como la eferente es pequeñita, le genera un estancamiento de sangre dentro del glomérulo y eso es lo que genera la presión hidrostática. ¿Ya? Siempre la eferente va a ser más pequeña que la aferente. ¿Guardamos datos? Eso. Ya. Entonces tenemos nuestros datos de base para poder analizar. ¿De acuerdo? Ya. Les pregunto, ya damos en pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que suceda con la presión glomerular, o sea, con la presión hidrostática y con la tasa de filtrado glomerular? Si disminuimos, o sea, si le achicamos al diámetro de la arteriola aferente, ¿qué cree usted que suceda, Daphne? ¿Qué creen que suceda si disminuimos el diámetro de la arteriola aferente? Está ahorita en 0,5, podemos bajarle a 0,45, 0,40, 0,3, Bajaría. el diámetro que quieras. Belén dice que bajaría. ¿Qué dice Mela? Bajaría, dice. No, es que ya si se hace muy chiquita ya ni siquiera hace nada. Por eso, Pero baja la sí, presión. baja la presión hidrostática y baja También por ende la filtrado. fracción de filtrado y la tasa de Baja filtrado. todo. Todo. Para mí baja. Está saliendo humo de ahí. ¿El qué dijo que era esta primera? Literal es. Esa de 55. Es la presión hidrostática cambiar. Ya, y la de al lado era la tasa de filtrado. Ajá. Sí. Ah, ya. Sí, baja. Creo. Baja. Si es la aferente. Diferente, sí, es la diferente, sí. Si es la diferente, También baja. no, La presión baja. Sí, porque la la presión presión baja, baja aumenta el filtrado y aumenta el se filtrado, aumenta. y aumenta la cantidad que pasa de agua. Pero el Cierra problema la es que diferente si, y ya no sale sangre. si se hace muy grandota, Hay tampoco pasa hay nada. varias hipótesis, ¿no? De qué es lo que puede suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, si yo disminuyo el diámetro de mi arteriola aferente, ¿por dónde llega la sangre al glomérulo? Por la aferente. Si la aferente le hago más chiquitita, ¿llega más sangre o llega menos sangre? Menos. Llega menos sangre, ¿no es cierto? Y si llega menos sangre, la cantidad o el volumen de sangre que está llegando al glomérulo es el que genera la presión ahí adentro. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, miren, digamos que yo tengo mi arteriola aferente, el glomérulo, y de ahí tengo una eferente de ese tamaño, ¿no es cierto? Me está llegando sangre desde la aferente al glomérulo y en el momento en el que quiere salir, estoy representando lo normal, y en el momento en el que quiere salir se queda estancada acá, ¿verdad? Y eso me genera que la sangre se estanque en el glomérulo y me genere una presión. Es como cuando nosotros estamos yendo por la Simón Bolívar y hay un accidente. Estamos yendo todo bien y de pronto se estrechó porque hay un accidente y empieza a haber tráfico, ¿no es cierto? Lo mismo pasa así en el glomérulo. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda si yo a mi arteriola aferente le hago más chiquitita? ¿Qué creen que sucede? Llega menos sangre. Primero que me va a llegar menos sangre, ¿no es cierto? Me va a llegar menos sangre y como me llega menos sangre voy a tener en cierto momento, en algún punto dado, menos sangre dentro del glomérulo, ¿verdad? Y si yo a mi arteriola aferente le hago más pequeñita, voy a equiparar los tamaños o los diámetros de mi arteriola eferente. Entonces, ¿va a haber alguna diferencia de diámetros entre las arteriolas de la eferente y la aferente? No, entonces, ¿se va a generar alguna resistencia entre lo que llega y entre lo que sale? No, porque va a estar casi igual, entonces no se generan resistencias y como no hay resistencias, no se acumula la sangre y como no se acumula la sangre, no aumenta la presión dentro del glomérulo y como no tengo presión, no tengo filtrado, ¿no es cierto? O disminuye el filtrado. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Entonces, por favor, vamos a ver. Doc, yo no entendí algo. Dígame. Si reduce el diámetro de la aferente, ¿es como efecto colateral que reduce el diámetro de la eferente? ¿O solo lo puso como ejemplo? Solo estamos modificando este de aquí. Ah, ya, ya. Ah, ya.
Lo que estamos haciendo ahorita es, no porque así suceda en la vida real, vamos a modificar el uno, luego el otro, luego aumentamos el uno, luego aumentamos el otro, cosas así. Pero es para poder comprender qué sucede cuando se modifica en dependencia de qué es lo que estamos modificando, si es el aferente o si es el eferente, y si le estamos contrayendo o si le estamos dilatando. Luego, después ya modificamos todo al mismo tiempo para ver qué es lo que sucede, cómo en realidad funciona dentro del cuerpo, ¿de acuerdo? Ahorita solamente vamos a modificar uno por uno para poder comprenderlo. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucedió? Aguante, ¿qué es lo que hicimos? Bajamos el diámetro del arteriol aferente ¿a cuánto? A 0,45. Al mismo diámetro del arteriol eferente. Entonces, no tengo ninguna resistencia. Viene la sangre, ¡pum!, se fue. ¿Generé alguna resistencia? Y la presión dentro del glomérulo se genera por esa resistencia a la salida de la sangre que tiene la arteriola eferente porque es más pequeñita que la aferente. Quedamos aquí. Entonces vamos a ver qué sucede con la presión y qué sucede con la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, en el momento en que yo disminuyo el diámetro de mi arteriola aferente, equiparo los diámetros con la arteriola eferente, mantengo la tensión arterial, eso ni le he modificado, después de otra actividad modificamos eso, y solo el hecho de disminuir el diámetro de mi arteriola aferente me baja la presión. Y como la filtración glomerular y la tasa de filtrado glomerular es el resultado de la presión, como les dije, si tengo más presión, tengo más filtrado, si tengo menos presión, tengo menos filtrado. Hablando de presión, no la presión arterial, sino la presión hidrostática del capilar. Como se me disminuye la presión hidrostática del capilar, obviamente me va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y la tasa de filtrado glomerular al final es la cantidad de líquido que se está filtrando. Y como producto final de la filtración glomerular, ¿qué es lo que tengo yo? Orina. La orina también disminuye mi volumen urinario, ¿no es cierto? Partimos desde 200, he bajado la producción de orina a 179. La tasa de filtrado glomerular de 124 bajó a 81 y la presión de 55 bajó a 51, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿por qué disminuye la presión y por qué disminuye la tasa de filtrado glomerular? Porque está llegando menos sangre. Primero que llega menos sangre. Y segundo, que el diámetro de mi arteriol eferente es exactamente igual que la aferente y por lo tanto, como no hay esa diferencia de diámetros, no genero resistencia, no genero presión y me disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda si yo sigo disminuyendo el diámetro de mi arteriola aferente? Simplemente voy a seguir bajando hasta el punto que yo quiera. ¿Qué creen que sucederá con la presión y con la tasa de filtrado glomerular? Pero ya en un punto ya deja ¿Qué de... creen que suceda, María? Pero ya deja de producir orina. Claro, también está preguntando qué pasaría. Diga más lento. Diga, menos sangre, menos presión hidrostática, menos filtrado glomerular, menos orina. Más lento. No, no es más lento. Baja Lento todo. no, pero sí. No, la presión no tiene, eso no tiene nada que ver. Pero es que la presión tiene que ver porque se acumula. más rápido. De ahí no es por la cantidad que No, la presión- o sea, entra muy poca cantidad, no tiene presión. La presión es cuando quiere salir. O sea, los dos. ¿Ya? A ver, María José dice que Pero si como sigo no hay bajando, presión, me va a seguir bajando, si sigo bajando el diámetro, ¿no? Me va a seguir bajando la presión y me va a seguir bajando la tasa de filtrado glomerular, asumiendo que si yo bajo, disminuyo el diámetro, me llega menos sangre, cada vez menos sangre, y como me llega menos sangre, tengo menos presión y por lo tanto menos filtración, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a ir bajando de 0,05 en 0,05, hay que realizar esto. O sea, le bajamos a 0,40, 0,35 y de ahí así sucesivamente hasta
hasta llegar a 0.30, hasta 0.35. No, súbale más, es de 1 en 1. Eso le damos a iniciar. Sí. Porque parece que no me sé, pero de ahí sí, no es como que moda más en hacer el filtro. Filtra lo mismo, o sea, No entra lo mismo porque es más chiquito, entonces se demora. En salir. Se demora en entrar y se demora en ya se va más lento. No me hagas caso. Lo que llega. Tienes que... María, Pregúntale. Que se disminuye el diámetro también demora más. O sea, porque no hay presión, es como hace. Ah, claro, sí, por supuesto. Y abajo también. Pues el recorrido, todo este circuito va a demorar más, lógico, claro, porque está llegando menos sangre, entonces que se vacíe todo, se va a demorar mucho más, ¿ya? Se va a demorar mucho más en esta simulación. Ahora recordemos que nuestro cuerpo no es que tiene una botellita para filtrar y otra botellita para recoger, no es un circuito continuo. Entonces, pero el proceso del filtrado glomerular, claro que se va a demorar más. Por lo tanto, si yo filtro más o menos de 80 a 140 mililitros minuto, en una situación normal, con diámetros normales de arteriolas aferentes y eferentes, si yo tengo una disminución en el diámetro de mi arteriola aferente, me llega menos sangre, filtro menos, esos 80 a 140 ya no van a ser 80 a 140 mililitros minuto, sino va a ser más lento, o sea, filtraré menos, ¿verdad? Filtraré que 50, 60 mililitros minuto. Y a la final eso sí me va a perjudicar. ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo dijimos en clases que se filtraba toda mi sangre? 40 minutos. Como estoy filtrando menos, no lo filtraré en 40 minutos, filtraré en hora y media. ¿No es cierto? Puede ser. Entonces, si yo me demoro en mi proceso de filtración, me demoro, claro, en producir orina, por supuesto, pero me demoro más también en eliminar tóxicos de mi cuerpo, venenos, medicamentos y todo. ¿Ya? Y bueno, no es, ustedes cuando lleguen a farmacología lo van a escuchar esto de corrección de la dosis del medicamento según el aclaramiento renal. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Pongo un ejemplo. Si yo normalmente me demoro 8 horas en metabolizar un paracetamol, porque tengo una tasa de filtrado glomerular entre 80 y 140, me demoro 8 horas. Si yo tengo una tasa de filtrado glomerular disminuida, ¿qué le pasará a mi paracetamol? ¿Lo habré eliminado ya en las 8 horas? No, pues me demoraré 12 horas, o más incluso, ¿no es cierto? Entonces ya no tendré que ponerle paracetamol cada 8 horas, tendré que ponerle paracetamol cada 12, o una sola vez al día, así, ¿ya? Así se modifican ciertos medicamentos, no todos, ciertos medicamentos se modifican en base a la tasa de filtrado glomerular que puede tener una persona, ¿ya? Es por eso, porque me demoro más en filtrar y me demoro más en eliminar todo lo que esté en mi cuerpo. Hasta 0.35. Rellenamos, guardamos datos, rellenamos y seguimos bajando. Rellenamos y le seguimos bajando. Le bajamos aún más, mientras tanto seguimos analizando este otro. 0.45, 0.40. Sigue bajando, ¿no? Sigue bajando la presión, sigue bajando la tasa de filtrado glomerular y sigue bajando la producción de orina. Sigue bajando. ¿Se demora más lo que dijo María de los Ángeles? Sí, se demora más en rellenarse, ¿no? Sí se está demorando. Ok, guardamos datos. Y bajamos. Aquí en esta bajada. Los últimos. Ya, con 0.35 miren cómo baja la presión hidrostática, cómo baja la tasa de filtrado glomerular
como baja la producción de orina. ¿Ya? El otro creo que es más adelante. Bueno, si no ya lo retomo después. ¿Ya? Entonces, claro, si yo disminuyo el diámetro de mi arteriola aferente, voy a disminuir la presión dentro del glomérulo y voy a disminuir la tasa de filtrado glomerular y por ende voy a disminuir la producción de orina, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda, Ariana, si en lugar de disminuir el diámetro de la arteriola aferente, lo aumentamos? Recuerden que solamente estamos modificando la aferente, no le estamos haciendo nada más a la Hay aferente. más presión, hay más ¿Qué cree usted que suceda Solo con que la hay más- presión y con el volumen? Se filtra más. Pero dice si lo aumentamos, no Si aumento el diámetro de la arteriola aferente, le va a llegar más sangre y como le llega más sangre, sin modificar la aferente, pero como le llega más sangre, aumenta mi presión dentro del glomérulo y como aumenta mi presión, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Veamos si esto es lo que sucede. Déjenme ver a cuánto hay que aumentarle. Me parece más fácil este. Aumentamos el radio de la aferente a 0,55 y la Está más modificamos. sensitivo. Diferencia de 10. Y lo vamos a comparar no con este último valor, ¿no es cierto? Lo vamos a comparar con el primerito que tuvimos, porque en el primero iniciamos con un diámetro de la aferente de 0,5. Ahorita vamos a aumentarlo a 0,55. A ver cómo va. Tienes que te pasa más, mira. Súbele para ver los datos de la primera. Con 0,5 tuvimos una presión de 55 y 124 200. 55, 124 200. Ya. Guardamos datos y nos vamos para abajo para ver. De 55 me aumenta a 58, ¿verdad? La presión capilar glomerular. De 124 me aumenta a 172 la tasa de filtrado glomerular. Y la producción de orina de 200 me aumenta a 212, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de vasodilatar, o sea, aumentar el diámetro de mi arteriola aferente, me va a aumentar la tasa de filtrado glomerular y la presión y me va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Ok. Ahora, aumentamos el diámetro, rellenamos y aumentamos el diámetro hasta 0,60. ¿Y qué sucederá ahí? Si le sigo aumentando el diámetro de la arteriola aferente. Sí, Sigue aumentando, ¿no es cierto? Ahí guardamos datos y le rellenamos. ¿Aumentó la presión? Sí. ¿Aumentó la tasa de filtrado glomerular? Sí. ¿Y aumentó el volumen de orina? Sí, ¿no es cierto? Solamente aumentando el diámetro de la arteriola aferente. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda, Lucía? Lucía, ¿verdad? Sí, porque yo soy de sexto. Yo luego ya me cambié el nombre. ¿Qué cree usted que suceda si disminuyo en cambio el diámetro de mi arteriola aferente? Por la que quiere Pero salir normal la la sangre. frente. Quiere salir la sangre. Aumenta yo le la estoy presión, achicando pero por donde tiene que salir. ¿Qué cree que suceda con También, la presión y con la tasa de filtrado glomerular? Disminuir la sangre, sale. Disminuye el tiempo. aumenta la tasa de filtrado porque se retiene. Hay mayor presión. Y pero la sangre que sale. Aumenta la presión y disminuye la filtrado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué opina de eso? Sí. Igual. ¿Qué opinamos acá? Aumenta la presión, pero el filtrado. La entrada Aumenta también. Cuando cierras aumenta. Solo la salida de sangre. Es como lo contrario de la Pero corriente. vamos a modificar en cambio es a la eferente, le vamos a hacer más chiquitita. Pero ¿qué pasa con la sangre? No puede estarse acumulando. Cierto. Por eso es que se tiene que regular. Si se hace más chiquita, se debe hacer más chiquita igual Pero la. con la diferente hablas. Verás, si la diferente es más chiquita,
Normalmente se debería ser igual más chiquita la gerente para que conserven un valor normal. Porque no puede ser una muy grande y una muy chiquita porque ahí te explota la mejor. Pero en el caso, eso sí, pero en el caso de que no cambies la aferente, sea normal, pero disminuyes el diámetro de la aferente, ahí sí se retiene, Aumenta la presión, filtrado, y la acceleración de orina. y la sangre explota también. Esto Es que la sangre puede llegar a un punto es que que viene el explota. daño renal, supongo. Daño renal, supongo. No tanto, más bien podría formarse un cálculo porque hay demasiada sangre ahí apachurrada y se puede formar un coágulo. Y se te tapó la arteria. ¿Qué dices a mí tú? Ay, Yo digo que está bien que se Estudiando las riñones y tengo que la presión Aumenta la presión y disminuye el filtrado. Aumenta la presión. aumenta. O sea, Aumenta el filtrado, aumenta todo. aumenta presión hidrostática, aumenta fricción hidrostática, aumenta presión. Aumenta todo. Para mí que aumenta la presión, ¿Ya? pero disminuye el volumen de orina porque se retiene porque como ya No. Explíquelo, pero explíquelo más duro. ¿Por qué disminuye la A orina? ver, aumenta No la debería, presión. se A ver, supone. levantamos la mano, ¿quién dice que aumenta la presión? Ya. ¿Por qué aumenta la presión? Están bien, hasta ahí. ¿Por qué aumenta la presión? Porque se está reteniendo. Porque está más chiquitito, como dice Carlita, está más chiquitita la arteriola eferente, entonces la sangre que está llegando, Se acumula. quiere llegar, quiere salir. Pero no puede. Se retuvo, ¿no es cierto? Entonces, la sangre, ¿dónde se va a acumular? Glomérulo. En el glomérulo. No puede regresarse a través de la aferente. No puede decir, oye, ¿sabes qué? Está cerrada la puerta, mejor que regrese. No puede. Entonces llega, se encuentra con que no puede salir con tanta facilidad y comienza a aumentar la presión, a acumularse sangre dentro del glomérulo y empieza a aumentar la presión, ¿no es cierto? Primer paso, bien. Ok, aumenta la presión. ¿Qué le pasa a la tasa de filtrado glomerular? Aumenta. Por acá Emily dijo aumenta, pero en estas chicas dijeron disminuye. El grupo de allá de la Aumenta. dijo que disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye? es que verás, si aumenta la tasa de filtrado, también aumenta la Porque mira, como tiene que salir, en este caso, Aumenta el filtrado y se está acumulando, pero dificulta salir. Entonces, aumenta la según mi teoría. Ya, pero explícale, explícale. A ver. A ver, explica. A ver, desarrolla. A ver, desarrolla. Es que no sé si me entiendo. A ver, Mateo. La Aumenta. tasa de filtrado aumenta. La tasa de filtrado, Mateo dice la tasa de filtrado aumenta. ¿Y la Sí. producción de orina? Según también debería aumentar. Debería aumentar. Pero no A es ver, así. explíquelo, pero explíquelo No, por sí, qué. sí aumenta. Porque como hay mayor presión hidrostática, Presión hidrostática pasa, tiene un filtra límite más. algo, Y ese filtrado es más de lo normal y por lo tanto por las asas, todo eso, aumenta el filtrado y tendría que aumentar el volumen de orina final. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Está bien. Si yo le Tú me hiciste pongo confundir. arteriola Tú me eferente, hiciste confundir diciendo que disminuye. No, ya ves, yo Sí, por las y asas el debería diámetro aumentar. de mi arteriola eferente, la sangre que está llegando por aquí no puede regresarse. Tiene que irse a algún lado. ¿Y a qué lado va a hacer eso? Tiene dos opciones. Que O a salga la por sangre aquí, o a la el orina. volumen, digamos, no la sangre, el Y va volumen por la que orina. salga por aquí y el resto que se va a ir por la orina. se filtre. Se filtra. Que se filtre. Ya ves. ¿No es cierto? Esas dos opciones tiene. Que se filtre al espacio urinario, ¿verdad? Entonces, me disminuye el diámetro de mi arteriola eferente, la sangre se retiene dentro del capilar, como está retenida, es como que si yo quisiera meter en un cable, en un spark, en un chiquitito, normalmente entran ¿cuántos? 4 personas cómodas. Yo quiero meter 10. Entonces, aumenta la presión de personas dentro del spark. Claro, lógico. Luego, y si yo quiero meter 10 personas más, van a entrar, puede ser que sí entren 20, pero al final van a terminar el uno con la cabeza por afuera de la ventana, el otro por acá, el otro en la cajuela de las piernas. Va a empezar a querer salirse por todos lados.
aumentando la presión. Entonces, si yo aumento la presión hidrostática dentro del capilar, voy a aumentar la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Sí. Va de la mano. Eso se aumenta. Chicos, va de la mano. Si yo Lo de aumento mi volumen presión debería hidrostática, aumento mi tasa de filtrado glomerular. Y como aumento mi presión, mi tasa de filtrado glomerular, aumento mi producción de orina. ¿Ves que es lo que aumentaba? Ella es la culpable. Ella es la culpable. Porque, o Ella sea, es la culpable. si Ella es la tienes más culpable. ultrafiltrado, porque en la asa descendente desciende. Para desarrollo, ¿sabes? ¿Comprendido? Chicas, ¿comprendido? ¿Seguro? Ok. Entonces veamos los datos. Vamos a iniciar. A 0.50, vamos a iniciar. Es que a mí no me da que disminuye. No, ¿cómo no va a disminuir? Yo confié en ella porque el doctor le dijo como que sí, estás bien. No, Le dije a lo mejor. Lo que le dijo estaba bien. No le dijo. Es que verás, como tienes más ultrafiltrado, en el asa descendente por el volumen contracorriente debe aumentar un montón. Ahorita lo que estamos haciendo es un filtrado normal para obtener nuestra línea de base. Ya vamos a modificarle a la eferente, vamos a ir bajándole a 0.40, de ahí a 0.35, de ahí a 0.30 para ver cómo va modificándose la presión y la tasa de filtrado glomerular. Esta es nuestra línea de base. ¿Perdón? Doc, ¿y en Si es que ya tuviéramos, una expulsión muy Ahora pensándola así, severa, súper bien. sí, pero Podría de forma reabsorberse en el general, mismo sitio, porque hay mayor acumulación osmótica. Y la osmótica le puede ganar al hidrostático. sí, Eso es lo que yo digo. Siempre gana los siempre, demás. siempre, Siempre, Así sí. haya mucha sí. proteína. ¿Qué dijo el doctor? O sea, sí. yo estoy pensando el caso en el cual la tasa de filtrado glomerular disminuye, o sea, ¿cómo podría hacerse para que Cuando no hay disminuya? sangre. La tasa de filtrado. Solo cuando no haya sangre, ¿no? No hay sangre. O sea, para que Ahí la tasa bajaría. disminuya tienes que disminuir la presión hidrostática, casi a cero. Casi. Tiene que disminuir la sangre para que no haya presión. La tasa de Es que tiene que ser la sangre de la Hemorragia. sangre. Entonces, una hemorragia. En una hemorragia, sí, vas a mandar sangre al riñón. No, obviamente, pero es que ahí baja ya, Claro. solo en esos casos bajaría la filtración glomerular. Porque ahí no hay sangre y ya no habría filtración. Ay, no, por eso yo no confío en él. El doctor no sabe lo que dice. Y yo les decía que no baja. A ver, producción de orina ahí. No, sí sabíamos. Queríamos ver. Pero en un punto ya debe dejar de pasar sangre. ¿En un punto debe qué? En algún punto, ya cuando se cierra, ya debe dejar producir orina. Pues ya se cerró Claro, mucho porque y ya se cerró dañó la mucho y membrana. ya ¿Cuándo se dijo? dañó. ¿En qué casos dijo que ya no produce orina? Estamos suponiendo ahora. No, pero sí dijo en un caso que no producía orina. ¿Te Casos- acuerdas? No. Los casos de que tu sistema nervioso parasimpático activa. Parasimpático. Parasimpático, Cuando hay dijo una huida, enfermedad. No, Simpático, simpático. Simpático es de oída. Simpático. Pero sigues produciendo. Doc, Sí, doc, canales doc, se doc. cierran para En el que caso, puedas actuar. en ambos casos se da aumento de filtración glomerular, pero en el caso de que disminuya sería tipo en una hemorragia, ¿no? Algo así que ya no hay sangre, no llega sangre al glomérulo y por lo tanto baja la producción de orina. Y también Solo en ese caso. Caso de lucha también. ¿Te acuerdas que dijo para pelear? Más adelante lo analizamos. No, una enfermedad dijo que no produce. La disuria. La anuria. disuria, ¿qué es eso? Disuria es falta de orina. La presión se mantiene pese a que baja. No es anuria. Anuria es no hay. Y Disuria es baja. Ah, ya. Sí, aumenta, pero es bien poquito. Mucho. Mucha orina. ¿Y poliquiuria? ¿Qué? Poliquiuria. 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 Había poliquiuria. Ah, es queratina de... En prácticas No era Creatinina, creatinina. Creatinina en... Creatina, ¿qué era creatina, oye? Bueno, esa cosa, pero es porque... La poliquiuria.
Sí, pero es por la... Presencia de proteínas en la orina. No, eso te dice. esa es proteinuria. Esa de poliquiuria que dice es de la creatinina. ¿Cómo es? Creatinina. Creatinina. Eso, de la creatinina en orina. Busca. Según si hay. A ver, tú mismo. Si ella consulta cosas que nadie sabe, ella tiene que responder. Hematuria de sangre. Dice, Ya, pero ¿cuándo se considera ya. hematuria patológica? Necesidad de ir Con con mucha frecuencia y en cantidades muy pequeñas. O vas sea, al si orina, vas al baño y en un mililitro de sangre hay más ¿Sabes de en qué? 0,5 Oigan, ¿saben en qué caso también puede disminuir la tasa de filtrado renal en un cálculo renal? Perdón. Yo sigo disminuyendo el diámetro de mi arteriola deferente y mi presión glomerular sigue aumentando, mi tasa de filtrado glomerular sigue aumentando y mi volumen de orina sigue aumentando. Respondamos a una pregunta muy interesante que me hizo Ariana. Me dice, pero si estuviera obstruido aquí, Es lo que te estás diciendo de como está obstruido, ¿no se supone que se filtraría más lento? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La sangre que está llegando no es que llega y dice, bueno, vamos a esperar que se vacíe porque está lleno. No hace eso la sangre. La sangre sigue llegando. ¿Por qué? Porque ese es el circuito circulatorio. Sigue llegando la sangre, pero como tiene una obstrucción, esa sangre tiene que liberarse por algún lado. ¿Y por dónde se va a liberar? Por aquí no puede. ¿Por qué? Porque está disminuido. Entonces, la única opción que tiene para salir esa sangre, ¿a dónde es? Al espacio urinario. Entonces sale más rápido. ¿Por qué? Porque ya le sigue llegando más sangre. Y como sale más rápido porque hay más presión, aumento la tasa de filtrado glomerular y aumento la producción de orina. ¿Ya? Ya perdí la función. ¿Y qué pasaría si, digamos, ya se hace muy chiquita y es 0,05? O sea, casi nada. Ya lo explico más adelante. Yo tengo otra duda. En cambio, con la litiasis, en cambio, eso Ya sí. lo explicamos más adelante. ¿Qué es litiasis? ¿Qué dices? Cálculos. Ah, ¿Comprendido esto, chicos? Estamos ella le aumentando metió solamente mucho. la aferente y la eferente. Aumentamos y achicamos. Pero pregúntale el proteinuria. Verá, aquí hay poliuria, disuria, anuria poliuria. y disuria. A ver. ¿Disuria? Poli es bastante. ¿Y qué es poliquiuria? ¿Qué es lo que sucede Ir muchas cuando veces al baño con una pocas forma cantidades. modifico la otra? ¿Comprendido eso? ¿Sí? Ya. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es oliguria? Oliguria. Ahí sí te metiste mucho ya. ¿De verdad Eso hiciste también esto? Oliguria. Oliguria. No. Producción de orina normalmente baja. Ah, Entonces, ¿en serio? ahora chicos, vamos a ver el efecto de la presión, pero ya no la presión capilar glomerular, sino los efectos de la presión arterial sobre la tasa de filtrado glomerular. Presión Tenemos los arterial mismos sobre elementos, la- solamente que acá nosotros vamos a modificar la presión arterial de esta que estaba en 90, ¿se acuerdan? Ahora la vamos a modificar. Y sumamos otro elemento a esta simulación, que es esto que tenemos acá. Esto de aquí es una válvula que va a obstruir o va a cerrar el drenaje del orina. ¿No es cierto? Si esto está cerrado, la orina, ¿dónde puede ir? No puede ir a ningún lado. Se queda ahí. Ahí se queda. No puede ir a ningún lado. ¿De acuerdo? Y eso va a responder la pregunta que hizo Alexander hace un momento. ¿Crees que se genera un daño? Como siempre en Claro. la introducción, el metabolismo celular produce una mezcla compleja de productos de desecho que deben ser eliminados del organismo. Esta función excretora es realizada por varios órganos, siendo el más importante los riñones. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas que llevan a cabo 3 procesos fundamentales: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. En clases nosotros hemos visto solamente la filtración y parte de la reabsorción. Nos falta ver completar la reabsorción y nos falta ver todo lo de la secreción tubular. Tanto la presión arterial en los capilares glomerulares como la presión de filtración en el túbulo renal pueden tener un efecto significativo sobre la velocidad de filtración glomerular. Durante la filtración glomerular, la sangre entra en el glomérulo desde la arteriola aferente. Las fuerzas de Starling mueven el líquido libre de proteínas
proteínas entre la sangre de los capilares glomerulares y el filtrado de la cápsula de Bowman. La velocidad de filtración glomerular es un índice de la función renal. En los seres humanos, la velocidad de filtración oscila entre 80 y 140 mililitros minuto. De modo que en 24 horas los capilares glomerulares producen hasta 180 litros de filtrado. El filtrado formado carece de células sanguíneas, está esencialmente libre de proteínas y contiene una concentración de sales y moléculas orgánicas similares a la sangre. Aproximadamente el 20% de la sangre que entra en los capilares glomerulares es normalmente filtrada hacia la cápsula de Bowman, donde se le conoce como ultrafiltrado. La presión hidrostática arterial extraordinariamente alta en los capilares glomerulares promueve esta filtración. Por lo tanto, la velocidad de filtración glomerular puede ser alterada modificando las resistencias de la arteriola aferente. En esta actividad exploraremos el efecto de la presión arterial sobre la velocidad de filtración glomerular en una nefrona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya lo dijimos, los diámetros de las arteriolas, la presión arterial, la presión hidrostática glomerular, la tasa de filtrado glomerular y acá el volumen urinario para poder medirlo, ¿no es cierto? A ver, primero tenemos que ver que la tensión arterial esté ajustada en 70, ¿sí? Que el diámetro de la arteriola aferente esté en 50 y que el diámetro de la eferente esté en 45 y damos en inicial. Para tener nuestros datos iniciales, La presión. ¿Qué presión? La presión sistólica. Eso está cambiando. Estaba en 90. Ahorita puse Ah, le 70. bajó. Ajá. Doc, ¿la presión que bajó es media o la Esta presión estamos arterial? aquí, es Sí, la media. la media. esa es la media. Acuérdense que en perfusión de órganos nosotros manejamos la tensión arterial media, no la sistólica, no la diastólica, la tensión arterial media. ¿Ya? Ok, bueno, estos son nuestros valores de base, desde los cuales vamos a analizar a ver qué es lo que sucede. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que suceda, Scarlett? ¿Qué cree usted que suceda con la presión capilar glomerular, o sea, con la presión hidrostática y con la tasa de filtrado glomerular si aumentamos la presión arterial? Los diámetros de las arteriolas van a quedar igualitos. Lo que vamos a modificar es la tensión arterial. ¿Qué cree usted que sucede? Aumenta. Daño renal. Todo el daño. No. ¿Qué sucederá con la presión? Con Si la aumentas presión mucho, hidrostática. no es que se va a acumular en glomérulo. Aumenta. Llega más ¿Por qué presión aumenta? y puede dañar. Te está preguntando si aumenta la presión del filtrado, si aumenta el Pero si filtrado, si aumenta Ah, chucha madre. Bueno, ¿tú qué dices, Sam? ¿Qué preguntó qué pasa con la presión. Con todas las presiones, si aumentas la presión media, arterial media. ¿Se aumenta? ¿Aumenta? Se aumenta. Si aumenta la presión arterial media. Aumenta todo. Yo tengo una bomba de agua. Debe aumentar todo. Bomba de agua. Sí, pero Y tengo unas cañerías normales en mi casa. ¿Ya? Prendo la bomba y me está generando que llegue agua. Ya llegó el doctor. ¿Qué sucedería con esas cañerías? No con las cañerías, con el agua que me está llegando. ¿Sabes? Todo eso. Si yo saco esa bomba y le pongo una bomba más grande. No, aumenta. Aumenta y sale más rápido. A menos de que la... O sea, Ya no va a ser en muy 40 chiquito. minutos, sino va a ser en 30. La recirculación de la sangre. Pero eso no pasa porque el riñón se autorregula. Aquí en el ejercicio sí pasa. Aquí en el ejercicio, sí. ¿Qué cree que suceda con la presión hidrostática y con la tasa de filtrado glomerular? Si no modifico las cañerías, pero aumento la presión. Llega más sangre. ¿Llega más sangre a dónde? A la arteriola aferente.
aferente, ¿Cómo le llega dices? más sangre, llega más sangre al arteriol aferente, voy a tener más sangre en el glomérulo. Como tengo más sangre en el glomérulo, ¿qué le pasa a la presión? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el que había Presión uno hidrostática en de el los dos? glomérulo y como aumenta la presión hidrostática en el glomérulo, ¿qué le pasa a la tasa de filtrado glomerular? Si yo voy y compro una bomba Quizás hace eso, ¿qué otra vez? Yo te... Simón, yo dije, las manos le dicen las costeñas. Yo también dije sí. Por eso, ¿por qué Qué racista. ¿Por? O sea, tú no eres bonita, dijo. ¿Por qué dijo? O sea, churro. mona. No, les dice el... Ay, No, sí en las costeñas, pero las que tienen el cabello. caballo rizado. O sea, la negra, pero Pero hay solución. O sea, rolitos. Ahí sí tiene solución. ¿Sí? Ay, ¿cómo los hombres no hacemos la permanente? Y que queda así tipo propio. Si yo pongo más presión arterial, es muy diferente. aquí me llega más sangre por el arteriol aferente, tengo más sangre en el glomérulo, tengo más presión en el glomérulo, y como tengo más presión en el glomérulo, ¿qué va de la mano con la presión Ya me hidrostática? hicieron perder la explicación. El filtrado va de la mano. Yo tengo más presión, tengo más filtrado. Si tengo menos presión, tengo menos filtrado. Yo tengo más presión aquí, ¿qué le pasa a mi filtrado? Tengo más filtrado. Como estoy filtrando más, ¿qué le pasa al volumen de orina? Tengo más volumen de orina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? O sea, una persona con hipertensión orina mucho. En hipertensión no orina mucho. Estamos a 80 la presión arterial. La presión. Claro, pues porque... Pero no pasa porque el riñón se regula. Sí. Ya la voy a responder. Hay muchas Es preguntas. una pregunta muy válida, ¿no? Y en hipotensión. En las dos formas. Sí, pues ¿por qué preguntas por eso? Porque ella dijo una palabra que yo dije, ¿qué es eso? Claro, lo que comienza con M. Es que dijo la que está, y yo dije, ¿qué? Ya, guardamos datos. Por eso pregunté. ¿Qué sucedió? Miren, aumentando la presión de 70 a 80, esta es la presión media, ¿no? Aumentando la presión, me aumenta la presión hidrostática del capilar. Como aumenta la presión hidrostática del capilar, me aumenta la tasa de filtrado glomerular, y como me aumenta la tasa de filtrado glomerular, me aumenta la producción de orina, ¿verdad? Avisan ustedes. Ya. Grabando atrás está la explicación. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda si yo sigo aumentando la presión? Sigo aumentando. Explota. Aumenta. O Va sea, a seguir seguiría aumentando, ¿no es aumentando. cierto? Va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Si yo sigo aumentando la tensión arterial sin modificarle el diámetro, miren que no estamos modificando el diámetro de las arteriolas. Si yo sigo aumentando la tensión arterial, me va a aumentar la presión, me va a aumentar la tasa de filtrado glomerular y la producción de orina, ¿no es cierto? Entonces ahí va la pregunta que estaba haciendo María de los Ángeles. Entonces, ¿es bueno tener hipertensión arterial? O sea, no dije eso, pero mejor. ¿Por qué dan tratamiento? ¿Por qué los hipertensos tenían insuficiencia renal? ¿Viste? Dije que... No se supone que es bueno. No, pues no. ¿Y qué es la hipertensión arterial? El aumento de la tensión arterial, ¿no es cierto? ¿Por qué no cuadra? No cuadra lo que estamos haciendo con lo que sucede en la vida real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me dice qué es lo que sucede? Pero, o sea, realmente yo dije, una persona con hipertensión orinaría mucho, pero no orina mucho y no pasa nada de eso, porque en la vida real Se dañan las barreras. Si hay hipertensión, la aferente se contrae, La autorregulación del riñón se va a tiene- seguir la Sí, en trayectoria. efecto. Tenemos autorregulación para modificar esos cambios de presión, ¿no es cierto? Sí, para eso existe la
autorregulación. Y la autorregulación no solamente es contraerme, también es dilatarme en los casos en los que necesite. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Estamos aumentando únicamente la presión, pero no estamos modificando los diámetros de las arteriolas. Fisiopatológicamente, ¿cómo sucede la hipertensión arterial? La hipertensión arterial no es que yo mis arterias las tengo de este tamaño, esté hipertenso o no esté hipertenso, y lo que me aumenta es como que si me estuvieran poniendo una bomba adentro que está haciendo de estas, para producir más, para dar sangre a mayor fuerza, mayor presión. No. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es un aumento en las resistencias de los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos hacen esto. Se cierran. Esa es la hipertensión arterial. Y se quedan así a presión. ¿De acuerdo? Y la hipertensión arterial afecta a todos los vasos sanguíneos. Todos. Sí, pero solamente le tomo aquí. Sí, porque es parte de los vasos sanguíneos. Pero me afecta a todos, a todos. A los vasos de los ojos, a los capilares de los ojos, a los capilares renales, a los capilares glomerulares, a los capilares que tengo en los dedos, a los capilares que yo tengo en el cerebro. Afecta a todo, a todo, a todo y a todo. Y estos capilares, no tengo un borrador. Aquí hay un borrador. Y estos capilares no son la excepción. No son la excepción. Capilar glomerular aferente y el eferente, ¿no es cierto? Si yo tengo hipertensión arterial, la hipertensión arterial por aumento de resistencias, o sea, que se va a hacer vasoconstricción, me va a afectar a los dos, ¿no es cierto? Y les va a hacer chiquititos. ¿Pero a quiénes? A los dos, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento, si yo subo la presión, claro, puede ser que me beneficie que orine más en ciertas circunstancias, que las puedo explicar más adelante. Pero en la hipertensión crónica, o sea, una persona que vive toda su vida con hipertensión, esto es lo que sucede en las arteriolas, tanto en la aferente como en la eferente, se cierran. Están cerradas las dos. Y si yo cierro mi aferente, ¿me llega sangre al glomérulo, sí o no? Sí. Poco. Poco. Y si tengo una crisis hipertensiva, Nada. nada, se me sigue cerrando. Sí, pero si yo cierro la eferente, aumento la presión acá. ¿Aumento la presión de qué? Si no me está llegando ninguna gota de sangre. ¿No es cierto? ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí. Ya. No me llega sangre, y ahí como no me está llegando sangre al glomérulo, no importa que la eferente esté súper chiquitita, porque no tiene con qué generar presión, porque no tengo sangre dentro del glomérulo. Y mientras más se sigue cerrando la aferente, menos sangre me sigue llegando acá, y va a llegar un punto en el que el riñón colapse y fracase. Y eso es insuficiencia renal. ¿Ya? Esta es la fisiopatología de los pacientes con insuficiencia renal, a consecuencia de hipertensión arterial, lo que se denomina nefropatía hipertensiva. ¿Es esto? Se cierran las arteriolas porque tengo hipertensión, no me llega sangre y el riñón empieza a dañarse. Y terminamos en insuficiencia renal. ¿Ya? En este caso de acá, ¿en qué situación yo tengo esto? ¿En qué situación me beneficia esto? En el que, bueno, es un poco complejo el poder explicarles, pero lo voy a intentar. Cuando yo tengo una situación en la cual estoy en shock, estoy hipotenso, me estaba desangrando, la presión está súper baja. La presión está baja. Y como la presión está baja, no me llega sangre al glomérulo, ¿no es cierto? Porque la presión está baja, lo vamos a hacer más adelante. No me llega presión al glomérulo. Como no me llega presión, no me llega sangre al glomérulo, no tengo presión aquí, no tengo tasa de filtrado glomerular y no produzco orina. Entonces, una de las estrategias que tenemos nosotros los médicos para intentar mejorar eso es aumentar la presión. Aumentar la presión con administración de líquidos. Canalizamos una vía, ponemos sueros, ponemos soluciones salinas, sueros fisiológicos, una cantidad específica, se pone y la presión aumenta, pero no se modifican los diámetros, porque el suero no es que le va a hacer a las arterias que hagan esto, o que hagan esto. No, el suero simplemente va a aumentar la cantidad de sangre que está llegando al glomérulo. Y como me aumenta la cantidad de sangre, ahí sí
estoy aumentando yo la tensión arterial y la presión hidrostática dentro del capilar, del glomérulo. Y eso me va a aumentar, me va a beneficiar para tener una tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Pero, insisto nuevamente, esto no sucede en forma aislada, esto sucede, es un todo dentro de lo que sucede. Pero, si yo aumento solamente la tensión arterial sin modificar los diámetros de las arteriolas, tanto aferente como eferente, ese aumento de la tensión arterial se va a ver traducido en un aumento de la presión hidrostática y en un aumento de la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Como para ponerles en contexto, ¿qué es lo que sucede? Miren, digamos que Belén llega a la emergencia con una infección de vías urinarias o con una neumonía y resulta que esto de infección se pasó a sepsis y de sepsis a choque séptico. Esto, por eso les digo, es un poco complejo el explicarles porque esto ustedes lo aprenden más adelante en semestres superiores. Pero llegó con una infección y está con la presión baja. Como está con la presión baja, no está orinando. Y el que no orine, a la final se traduce que no está haciendo ¿qué? No está filtrando, ¿no es cierto? Porque el orina es el resultado del filtrado glomerular. Si no orina, quiere decir que no está filtrando. Y si no está filtrando, quiere decir que no le está llegando sangre al glomérulo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? No tengo que ponerle medicamentos para subirle la presión, que sí existen, pero no es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ponerle agua, darle suero. Yo le doy suero. Y con el suero, ¿aumenta la presión? Sí aumenta la presión. Pero aumenta la presión, ¿por qué? Porque le estoy llenando de agua el espacio intravascular, o sea, todo el sistema circulatorio le estoy llenando de líquido. Me aumenta la presión y como me aumenta la presión, ahí sí me aumenta la presión hidrostática en el capilar y me aumenta la tasa de filtrado glomerular. Pero modifiqué yo los diámetros de las arterias. No las modifiqué porque no le puse medicamento para modificar el diámetro de las arterias. A diferencia de cuando yo tengo hipertensión arterial, que ahí sí, hipertensión arterial crónica, ¿no? Que ahí sí los diámetros están chiquitos, los dos. Entonces, ¿aumentó la presión arterial? Sí, pero ¿expensas de qué? De una vasoconstricción, y vasoconstricción generalizada, incluyendo las arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Y en la aferente, cuando está cerrada, no me llega sangre al glomérulo, por lo tanto no tengo presión, por lo tanto no tengo filtrado y no produzco orina. Y a la final termino en insuficiencia renal, con hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Comprendido esto, niños? Una cosa es aumentar la presión y otra cosa es el que yo tenga hipertensión arterial. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos viendo los efectos de aumentar la presión nada más, en ciertas circunstancias. Infección de vías urinarias con choque séptico, neumonía con choque séptico, se accidentó y está desangrándose, le dio una gastroenteritis y está toda deshidratada por vómitos y diarreas. En esas situaciones yo tengo que aumentar la presión para aumentar la tasa de filtrado glomerular. Pero si yo tengo la presión aumentada por hipertensión arterial crónica, eso es otra cosa. ¿Ya? Allá. Sí. Claro, por supuesto. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede con las personas hipertensas? Yo tengo que darle medicamentos, ¿para qué? Para que esa presión disminuya, ¿no es cierto? Pero esa presión disminuye a expensas de qué? Si los vasos sanguíneos están así súper cerrados por hipertensión arterial, el objetivo del medicamento antihipertensivo es que relajar esos vasos, dilatarlos, ¿no es cierto? Entonces, si yo dilato esas arterias, me va a generar un aumento en el flujo, aumento en la presión, aumento en la tasa de filtrado glomerular y aumento en la producción de orina. Ahora, puede llegar un punto en el cual yo esté con tanto medicamento, no con tanto medicamento, con tanta vasoconstricción que esté completamente cerrada las arteriolas, en el que por más que yo le dé un medicamento vía oral o un medicamento intravenoso, ese medicamento no va a poder eliminarse porque están cerrados, no tengo filtrado glomerular. Pero eso no quita que no pueda hacer efecto el medicamento, porque el efecto del medicamento no es a este nivel, es a nivel
sistémico, general. Entonces me va a actuar a nivel de todo el cuerpo y poco a poco va a ir dilatando las arterias. ¿Qué sucede cuando yo tengo, como para explicar un poquito mejor, hay una situación en la cual se presenta y se llama crisis hipertensiva? ¿Qué es una crisis hipertensiva? Es el aumento súbito y repentino de la presión arterial a valores súper altos, súper altos, ¿de acuerdo? Normalmente debemos mantener tensiones arteriales, ya lo que les dije el otro día, metidos en la cabeza, 120-80, ¿no es cierto? Una crisis hipertensiva es cuando yo tengo tensiones arteriales sistólicas mayor a 180 o tensión arterial diastólica mayor a 110. Eso es una crisis hipertensiva. ¿Suena alto? Sí, suena alto. Yo he visto peores, he visto presiones históricas de 320. En ese punto, los vasos sanguíneos están cerrados. Y como están completamente cerrados, no tengo filtrado glomerular. ¿Y qué voy a ver yo en los exámenes de sangre de una persona con crisis hipertensiva? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, que ya no se llama insuficiencia renal, sino se llama lesión renal aguda. ¿Pero es por qué? Porque están tan cerrados los vasos sanguíneos que no estoy filtrando nada. Entonces, tengo que utilizar medicamentos intravenosos en ese punto para que los vasos se dilaten y pueda volver a funcionar ese ritmo. ¿Ya? Doc, o sea que la principal causa de insuficiencia renal es la hipertensión. No es la principal, pero es una de las principales, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, que son la principal causa de insuficiencia renal. Está dentro de las principales, eso sí. Ya voy. Chao. Oye, la prueba. De alguna manera hay que seguir. Ya falta 30. Puede que lo adelante. No diga el sábado la dan. Como siempre he dicho, el sábado la dan. El sábado. Me lo dice. No tiene hipertensión, o sea, no se va a hacer. Ya nos vamos a ir a la hipertensión, ya nos vamos a la hipertensión. Ya hacemos la hipertensión. Tranquilate. Tranquilate. Si se va a deshidrata o no. Tranquilate. En mi hipotensión no se ve. Es que ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una persona con hipertensión arterial? Si yo tengo hipertensión arterial, mis arteriolas, tanto la aferente como la eferente, están chiquititas, ¿no es cierto? Como están chiquititas, ¿filtraré mucho o filtraré poco? ¿No es cierto? Y si filtro poco y encima de eso me estoy embutiendo 4 litros de agua, ¿a dónde sigue esa agua? Que normalmente debería eliminarse con la orina o el filtrado glomerular. No se va a ningún lado, se queda en el cuerpo retenido. Entonces, por eso las personas que tienen hipertensión arterial o las personas con insuficiencia renal no deben consumir cantidades excesivas de agua. Ay, la presión es alta. Aguántate. ¿Qué dijo? Los hipertensos no deben tomar mucha agua. ¿Por qué? Si es que ya está Porque si tienes hipertensión, la aferente y la eferente están comprimidas, no hay paso de eso, entonces se te acumula agua. Solo agua. ¿Ya? Ok. ¿Dónde está mi teléfono? Y en hipotensión, Ok. A ver. así como vamos, no se puede hacer. Incrementamos la presión, sigue incrementándose, eso ya hicimos, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué creen ustedes, chicos, que suceda Hipotensión. si con la filtración en la cápsula de Bowman y con la velocidad de filtración, si ahora en cambio vamos a cerrar esta válvula? Cerramos esta válvula. No hay orina. O sea, no hay Cuando yo orina, cierro esta pero válvula se que la incrementa tengo acá, todo. el ultrafiltrado no puede eliminarse. Y como No, no pero sí puede se filtra. eliminarse el ultrafiltrado, ¿en dónde se va a retener? En la nefrona. En la En la nefrona, ¿no es cierto? Y se va a acumular, este sí se va a acumular, tumor colector, contorneado distal, asa de Henle, contorneado distal, ¿y en dónde se va a acumular? El espacio. En el glomérulo. En el glomérulo, en el corpúsculo. Entonces, ¿se acuerdan que el filtrado glomerular se hace gracias a la presión hidrostática, verdad? Presión hidrostática que es mayor que las otras 3 presiones. ¿Sí? Yo tengo mi arteriola, glomérulo, arteriola eferente y tengo acá mi corpúsculo.
Presión hidrostática está aquí, ¿no es cierto? Aquí está actuando la presión hidrostática del capilar. Pero yo acá también tengo presión hidrostática. ¿Sí o no? ¿No es cierto? También tengo presión hidrostática, solamente que esto se llama presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Verdad? Y esto está conectado, ¿a dónde está conectado esto? A todos los túbulos. ¿Sí? Si yo tengo aquí un flujo, una obstrucción a la salida del ultrafiltrado, a la salida de la orina, todo el ultrafiltrado va a empezar a regresarse. ¿Y se regresa hacia dónde? Hacia el espacio urinario, hacia la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué le sucederá a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Va a aumentar. Si yo tenía mi presión hidrostática del capilar aquí, que era lo que me favorecía el filtrado, si yo sigo aumentando mi presión hidrostática de la cápsula de Bowman, las presiones se van a igualar. ¿Sí o no? Se igualan las presiones y habrá filtrado. Una vez que se igualaron presiones, no va a haber filtrado, ¿no es cierto? Veamos si eso es lo que sucede. O sea, no sucede eso. No hay orina, ¿En qué pues. momento pasamos eso? No, si veamos si sucede. O sea, puede como que no puede. Pero sí, como que no puede haber orina porque ya se iguala la Orina no presión. hay, obviamente, porque Sí, ya pero la lógicamente ficción era se la supone que sería así. Vamos a iniciar. Vamos a ver todavía con la válvula abierta cómo serán los volúmenes, los parámetros para tener una línea de base. Rellenamos, guardamos datos, rellenamos. Ahora sí, pulsamos en la válvula para cerrarla. Eso. Y damos de iniciar. Cuando mismo válvula, sí. ¿Cuándo se cierra la válvula? ¿Ves? Te dije que... Con lo que yo le dije con la litiasis, un cálculo pues que puede ser. Mira, se regresó la Se regresó la sangre, digamos, la orina. No hay orina. No, se regresó la sangre. ¿Qué? Y se fermenta. Se Se fermenta. Como un video. De verme. ¿No has visto a las personas que andan mucho y orinan mucha amarilla? Acumulada. Mucha varilla. Mucha amarilla. Ya, entonces, a ver, ¿qué sucedió? Bájale, Gabriel Cortés. Se regresó. ¿Qué es lo que sucedió? Miren, los diámetros se mantienen igual, la presión la pusimos en una presión normal. Cerramos la válvula nosotros acá. ¿Qué sucedió? La presión hidrostática se mantiene. ¿Por qué? Porque el problema no está en la cantidad de sangre que está llegando. Ahí no está el problema, ¿no es cierto? ¿En dónde está el problema? En la presión hidrostática en el espacio urinario, en la cápsula de Bowman. Se equiparan las presiones, la hidrostática que está acá se equipara con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Como no hay ese gradiente, esa diferencia de presión neta de filtración que era de ¿cuántos milímetros de mercurio? 10. De 10 milímetros de mercurio. Como no hay ese gradiente, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y la producción de orina se va a cero, obviamente. ¿Por qué? No porque haya disminuido la tasa de filtrado, que de hecho sí disminuiría, pero es porque está completamente cerrada la válvula. No tiene a dónde desfogarse esa orina. Está aquí Y se cerrada. regresa. ¿De acuerdo? Empieza a regresarse y comienza a acumularse acá. ¿En qué situaciones creen ustedes que suceda eso? Litiasis. Cálculos renales. ¿En qué más? Bien, no debías darle ahí. ¿En qué más? ¿En qué otra situación piensen ustedes hay una obstrucción a la salida de la orina? Una malformación. Por ejemplo, pasaría eso de que la sangre se va a los riñones. La orina también se va a los riñones. O sea, de hecho sigue ascendiendo, ¿no? De hecho sigue ascendiendo. Cuando nosotros tenemos una obstrucción crónica de la salida de la orina, esto no es que se queda aquí. Luego esto empieza a salirse al parénquima renal y empiezan a hacer los riñones a hacerles que se crezcan. Eso se llama hidronefrosis. Eso, se llama. ¿Cómo
¿cómo se dice? Apuñalamiento. Apuñalamiento. Porque digamos que no cortó, digamos, los uréteres o cosas así y se quedó ahí retenido el cuchillo. Y ya no hay paso. O sea, le apuñaló y le dejó al cuchillo ahí adentro metido. Justo, sí. Podría ser también una malformación que no se terminaron de unir los uréteres. Si es que hay alguna malformación, no está conectado el uréter con la vejiga, puede ser también, claro que sí. Esperemos tampoco. No, entonces no. Ay, ¿qué te pasa? No va a llegar a eso. Pero tampón de mecanismos. Había un tampón. La plena. Había. No sé si ya vieron eso. Había un tampón que se formaba. No, pero yo me refiero al fisiológico, al que se forma. Se refiere al que crea las plaquetas. Exactamente. O al que crea más que todo, si hay algún tipo de problema. Pero todo tiene relación con la medicina, mija. Pero no puede ser por eso, es que no ves que la sangre no entra ahí. Claro, ya no es sangre. Sí, pero es que un problema en el ciclado por ahí ¿Por qué más podría ser eso? ¿Por qué más? Es que tú eres la doctora. De médico. puede ser. Aún no aprendo eso. Te respondería que nada más. A ver, déjenme ver qué más podemos. Por eso hay que saltar. A mí la SAM me representa. ¿Por qué más? ¿En qué otra situación? Los varones. En hipertrofia prostática, cuando la próstata aumenta de tamaño o Eso. de orina, y pasa exactamente lo mismo y termina. Y por eso las personas, los adultos mayores que no se han controlado la próstata, pueden terminar desarrollando insuficiencia renal. ¿En qué otra situación? Tumores, independientemente del tipo, tumor que afecte las vías urinarias. Las mujercitas también, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales ¿El embarazo? cuando les hacen una cesárea, en el momento en el que están cosiendo el útero, lo que quieran que están suturando los ginecólogos, a veces, cada vez es menos, pero hace tiempo, era relativamente frecuente que cosían los uréteres, suturaban los uréteres. Entonces está suturado el uréter, Y no ¿y a dónde sale se va la a ir? sangre. No sabe. Regreso. Tiene que regresarse, ¿no es cierto? Ya, me decía en Embarazo. el embarazo. Dentro del embarazo hay unas situaciones que se llaman las adaptaciones fisiológicas del embarazo. Y claro, el embarazo, cuando las mujercitas, las mamitas ya están así mismas barrigoncitas, el bebé no crece solo para adentro, para afuera, también crece para adentro. Entonces está aplastando todo lo que va para atrás. La vejiga, por eso orinan muchas veces, aplasta los uréteres, por eso tienen dificultades en la producción de orina también. Los riñones crecen, en la mamita crecen los riñones porque justamente está obstruido el flujo de salida de la orina. Entonces ahí también, ¿de acuerdo? Ya. La retención, claro, la retención urinaria dependiendo del por qué la retención urinaria, pero si es que es una retención urinaria por una próstata, claro que sí. Si es que es una retención urinaria porque tuve un coágulo de sangre que estuvo ahí y me tapó la uretra, claro, también me puede generar eso. Si es que yo tengo una retención urinaria por un tumor de la uretra, un tumor de pene, también me va a obstruir el flujo de salida de la orina y también me va a generar. A ver, te meten la ¿De acuerdo? Ya. A ver. Ok. Tienes tumor de pene. Aumentamos por favor la presión a 100. No tienes tumor. Rellenamos y aumentamos la presión a 100. Ah, cierto, ve. Y damos en iniciar. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Aumentamos la presión a 100. Esto sigue igual, sigue cerrada la válvula, solamente aumenté la presión para intentar vencer esta resistencia, ¿no es cierto? Porque si yo manteniendo una tensión arterial de 70, manteniendo los diámetros, yo tengo una presión hidrostática del capilar en este nivel, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumentó a esto, ¿qué es lo que tendría que hacer para que mi presión hidrostática del capilar sea mayor que la hidrostática de la cápsula de Bowman? Aumentar la presión, ¿no es cierto? Para llevarme más arriba. Y en todo caso ahí sí generar una diferencia de presiones y poder generar una filtración glomerular.
¿Guardamos datos? ¿Qué es lo que sucedió? Miren, el hecho de aumentar mi presión Ahorita aumentó para la presión tener arterial mayor presión media. hidrostática, Para aumentar ¿me la presión aumentó mi tasa hidrostática de nitrógeno capilar. glomerular? ¿Mi presión? Sí. ¿Me aumentó mi tasa? Sí. ¿Sigo sin producir orina? Sí, por supuesto, pero no es porque no esté produciendo orina, es porque está cerrada la válvula nada más. ¿Ya? Ok. Está súper interesante esta ¿Qué clase. pasa con la orina? Se aumenta la Más presión. chévere que te Pulsamos en la válvula, No ¿Qué sale cosa, qué cosa? porque está cerrado. Se aumenta la presión. rellenamos Presión y damos en hidrostática iniciar. capilar, ¿verdad? ¿Qué pasa con la orina? No se quita. No hay orina. Pero no hay orina es porque está cerrado. Pero hay orina que se retiene y se acumula. Y por eso es que el riñón se hace así. regresa. No pasa nada si no lo aumenta la presión. ¿Qué cambia? Con lo que está explicando. En antes tampoco había orina. Es que verás, Estaba sí la hay, válvula cerrada. sí, ¿cómo te? Por eso. Ahora, mira. Ahorita aumentó la presión arterial media para vencer que sea superior a la presión hidrostática capilar y que esta sea superior a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ahí hay producción de orina, ya hay filtración. Lo que no hay es producción de orina en la vejiga porque está tapado el conducto de la vejiga. Eso es. Y lo que antes... Modificamos presiones y modificamos tanto la presión hidrostática del capilar, modificando la presión arterial, y modificamos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman al cerrar esta válvula que la tenemos acá, ¿no es cierto? Ya, salimos de esa actividad, ponemos en la tercera. Ojalá. Igual que cero, pero lo único que aumentó fue la tasa de creación. Sí, la tasa de filtración, pero no la Ahora, producción de ¿qué es orina. lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar la respuesta renal a la alteración de la tensión arterial. La introducción. En los seres humanos fluyen cada día hacia los túbulos renales unos 180 litros de filtrado. Como se ha demostrado en la actividad 2, la presión de la sangre que irriga la nefrona puede tener un impacto considerable sobre la presión capilar glomerular y sobre la filtración glomerular. Sin embargo, en la mayoría de circunstancias, la presión capilar glomerular y la filtración glomerular se mantienen relativamente constantes a pesar de los cambios en la presión arterial, debido a que la nefrona tiene la capacidad de alterar el radio de sus arteriolas, tanto aferente como eferente. Durante la filtración glomerular, la sangre entra en el glomérulo desde la arteriola aferente y las fuerzas de Starling mueven el líquido libre de proteínas fuera de los capilares glomerulares hacia el interior de la cápsula de Bowman. Es importante destacar que, para la homeostasis de nuestro organismo, se mantiene una velocidad de filtración glomerular aproximada de 125 mililitros minuto, relativamente constante, a pesar de una amplia gama de presiones arteriales que tienen lugar durante todo el día en un ser humano promedio. Las actividades 1 y 2 han explorado los efectos independientes de los radios de las arteriolas y de la presión arterial sobre la presión capilar glomerular y la filtración glomerular. En el cuerpo humano, estos efectos se producen simultáneamente. Por lo tanto, en esta actividad modificaremos ambas variables para estudiar sus efectos combinados sobre la filtración glomerular. Y observaremos cómo los cambios en una variable pueden compensar los cambios en otra para mantener una velocidad de filtración glomerular adecuada. ¿Ya? Entonces, primero vamos a poner la tensión arterial en 90. Tensión arterial en 90, el diámetro de la aferente en 0,5 y de la eferente en 0,45 y damos en iniciar. Por eso. Porque eso bajado, o sea, así. Sí, Pero es normal eso. valor referencial. Pero llega el examen cero. Leyendo el carpete que Pero llega en el examen y ponen que la de... Equivocándome le vas a Llega en el examen y dice, el paciente tiene tuberculosis. Guardamos datos, rellenamos y vamos a ver. Estos son nuestros valores de base, ¿ya? Nuestros valores basales de estos que tenemos acá. Ahora observaremos cómo podría actuar la nefrona para mantener la velocidad de filtración glomerular relativamente constante a pesar de una gran caída de la tensión arterial. Vamos a disminuir, por favor, Gabriel, la tensión arterial a 70 milímetros de mercurio y ahí aguantamos un ratito.
Empezamos con 90, ¿no es cierto? Ahorita, ¿qué es lo que sucedió? Justo llegó la emergencia, Santiago con diarrea, vómito hipotenso, diaforético, chocado, dice que ha hecho 20 diarreas, 15 vómitos, o sea, mal. A consecuencia de tanta pérdida de líquidos, la tensión arterial se le bajó. Si se baja la tensión arterial, María de los Ángeles, ¿qué creen que le suceda a la presión hidrostática del capilar y a la tasa de filtrado glomerular? Eso respondiendo a lo que me preguntó hace como 2 actividades. A la hipotensión. Yo estaba con 90, ¿no es cierto? Y tenía estos valores. Llegó Santiago porque perdió un montón de líquidos por vómitos y diarreas y se le bajó la presión. ¿Qué cree que a consecuencia de esa bajada de tensión arterial, de la presión arterial media, qué cree que le suceda a la presión hidrostática y a la tasa de filtrado glomerular? Aumenta. Baja, dice María de los Ángeles, baja, ¿por qué? Porque la presión está baja, me llega menos sangre, como me llega menos sangre, tengo menos presión hidrostática en el capilar, como tengo menos presión hidrostática en el capilar, tendré menos filtrado y menos tasa de filtrado glomerular y por ende menos producción de orina, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O al revés? Eso, ya, veamos qué es lo que sucede, Gabriel, por favor. Storage. Veamos si eso es lo que sucede. ¿Ves cómo lo dice? Parece que no es. A ver. Sí, de arriba no abajo. La filtración, la presión. Sí, baja. Sí, la presión baja. ¿Ves? Inclusive la producción de orina bajó. Sí, todo baja. En hipotensión. ¿Qué sucedió? Por favor, no alcanzo a ver desde acá. 48 dice. 49. 49 de un inicial. Alex, por favor, cántenos los resultados. A ver. La presión hidrostática capilar normal era de 55, pero al disminuir la presión media, bajó a 49 la presión hidrostática capilar. O sea, bajó la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque le llegó menos sangre, porque está hipotenso, ¿no es cierto? Pobre Santiago, va a morir. La tasa de filtrado glomerular fisiológicamente era 124 y ahora que se redujo está en 58. O sea, bajó a menos de la mitad incluso, ¿no es cierto? ¿Y el volumen Oren también bajó? También bajó. Eso es lo que sucede, chicos, cuando una persona se hipotensa. Eso es. Ya ves, baja. Se hipotensó, se bajó la presión, por lo que quiera que sea, y de los primeros órganos en afectarse es el riñón. ¿Y cuál es lo que nosotros preguntamos siempre que una persona está con la presión baja? Le decimos, Está orinando. Danae, casi le digo, Danae, ¿está orinando? Yes. El paciente dice, ¿por qué pendejo? Si vengo con me pregunto si orino. Bueno, pero te sabes por qué le pregunto, ¿verdad? Es por eso. Y nuestras estrategias de reanimación, así se llama, las estrategias de reanimación en una persona que está hipotensa es dentro de los puntos, así de los checklists, para ver que si está reanimado bien o no, es administrar líquidos. No, de la media. Lo que quiera que sea, para asegurar una producción de orina en un volumen de al menos 1.5 mililitros kilogramo hora. Esa es mi estrategia de reanimación. Si es que yo, a más de otras cosas, ¿no? Si es que yo dentro de lo que estoy haciendo aseguro que mi persona esté orinando 1.5, bien. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que está llegando buena cantidad de sangre al glomérulo, que está generando buena presión, que está generando buena filtración, buena tasa de filtrado glomerular y a la final, ¿ya? Ok. Ya le dije por acá mi teléfono. Y entonces eso es lo que sucede cuando las personas están hipotensas, o sea, con la tensión arterial baja. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué creen ustedes que debería suceder en relación a la regulación renal para compensar en algo esta hipotensión? Digamos que Santiago estuvo con vómito y diarrea en la casa
¿Dónde vive Construcción Santiago? de la diferente. Aquí en la universidad. Aquí nomás. Ya, acá abajito. Acá abajo. Y tiene que irse hasta el hospital de Calderón, ¿no es cierto? El riñón no va a decir, chuta, mi hija está de que cojas Uber porque Ni el Uber ahí. porque si no, voy a entrar en insuficiencia renal. No, el riñón tiene que hacer algo para intentar mejorar ese flujo de Contra el sangre, ¿no es diferente. cierto? Contra el diferente. ¿Por qué? Porque la presión está baja, entonces Diferente no le para llega que sangre. presión. ¿Qué creen ustedes que debería hacer el riñón? Contraer la diferente. A ver, repita. ¿Eh? Dígame, Dilatar la no diferente. lo escuché bien. Vasodilatación del arteria aferente y vasoconstricción de la eferente. Vasodilatar la aferente, ¿para qué? Para que le llegue más sangre. Y vasocontraer, ¿cuál? La eferente, para que lo poquito que le está llegando genere presión. Muy bien, María. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es lo que hacemos? Subimos por favor la arteriola aferente a 0,60. Eso indica que cachó súper bien. Y damos inicial. Ya póngale la práctica. Sí, seguimos así. Ahorita solamente aumentamos el diámetro de la aferente, la vasodilatamos a la aferente, ¿ya? ¿Qué debería suceder? Solo el hecho de vasodilatar la aferente ya me tiene que aumentar la presión, me tiene que aumentar la tasa y me tiene que aumentar la producción de orina. Mira, sí produjo más orina, ¿sí ves? Guardamos datos, Doc, rellenamos. ¿Aumentó o no aumentó? Sí. Sí aumentó, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué era la otra parte que debíamos hacer? Contraer. Hacer una vasoconstricción de la eferente. Disminuimos la eferente a 0,35. Vamos a iniciar. Miren que sigue hipotenso, ¿no? Sigue con la presión baja. Sigue con la presión baja. ¿Por qué? Porque Santiago está yéndose en bus de aquí a Calderón. No me sacó 12 de 12. Las chicas le dijeron, ahora tengo vermijín, no para bola. Bueno, el riñoncito al menos dijo, bueno, ya que más se está yendo en bus, yo tendré algo que hacer. No, es verdad. Ves que se aumentó mucho, ¿verdad? Sí, bastante. Ya, guardamos datos, ¿qué sucedió? Aumentó Miren qué es lo que más. sucede cuando yo dilaté mi arteriola aferente y contraje mi eferente, a pesar de que esté hipotenso, la presión hidrostática del capilar aumentó. La tasa de filtrado glomerular aumentó. Y el volumen de orina aumentó. Entonces, estos son los mecanismos que se ejecutan en el riñón cuando yo tengo una baja de la presión. Se dilata la aferente, se contrae la eferente, ¿para qué? Para poder asegurar un filtrado glomerular. Pero esto no es forever, ¿no? No es que Santiago está llegando al trébol y dice, no, pues como ya me compensé, ¿para qué me voy a ir? No, pues me voy a la casa. Estos mecanismos fracasan, o sea, tienen un cierto tiempo, no existe que 25 minutos de recompensación, no, pero son momentáneos, hasta darle chance a la persona que llegue donde un médico y le pueda reanimar, le pueda poner líquidos, le pueda poner medicamentos, le pueda poner lo que quiera que sea para subir esa presión. Si es que la persona no llega o no busca atención médica, estos mecanismos de compensación, o sea, la dilatación de la aferente y la contracción del eferente, fracasan, se agotan. Y de ahí, otra vez va a empezar a bajar esto, y ahí sí va a caer en insuficiencia renal. ¿Ya? Ok, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No. ¿Algo que quede duda? ¿No? ¿Nada? ¿No? 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 ¿Todo bien? ¿Gabriel? Acá algo me quería preguntar, Carlitos. Se le olvidó. Ya se respondió usted mismo. Bueno, gracias. Ok, entren a sus plataformas, chicos. Besi.